Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. En esta mañana vamos a seguir estudiando el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? La segunda carta. Y estamos viendo este tema que hemos titulado Tiempos Peligrosos, y el día de hoy vamos a continuar viendo la parte 3 de Tiempos Peligrosos. Y vamos a leer nuevamente desde el versículo 5 al versículo 9. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos. Luego de analizar estos 2 días esta larga lista de estas 16 características terribles de estos hombres, todos pensaríamos que estamos hablando de gente que no tiene ninguna relación con las cosas de Dios, gente del mundo. Pero lo peligroso radica en que este tipo de gente se ha infiltrado en las iglesias. Son parte de ellas. Tienen apariencia de piedad, y esto es lo más difícil, pues estos comportamientos tarde o temprano terminarán evidenciándose. Le harán mucho daño a la iglesia, sobre todo a los débiles en la fe. Pues el enemigo utilizará estas cosas para desanimarlos, para que abandonen la fe, para decepcionarlos. Estas conductas decepcionan a las personas. Estos falsos líderes religiosos tienen la habilidad de introducirse en las iglesias y se aprovechan de las personas vulnerables, de las mujeres solas, sin cobertura, de las personas que andan buscando soluciones rápidas en sus vidas. Hay personas que están buscando un evangelio barato. Hay personas que buscan que alguien les solucione sus problemas, porque en el fondo de su corazón no aman a Dios. No quieren pagar el verdadero precio de ser un creyente, un cristiano. Cuando escuchan el verdadero llamado del Señor Jesús a negarse a sí mismos, a arrepentirse de sus pecados, a caminar por el camino de la obediencia, el camino angosto, simplemente lo rechazan. Estos falsos líderes religiosos tienen esta habilidad de introducirse y buscar a ese tipo de personas. Por ello estas personas están llenas de codicia. Se aprovechan y controlan las vidas de estas personas. Luego se apropian de su dinero para sus propios beneficios. Se aprovechan de las mujeres vulnerables para seducirlas y atarlas con pecados sexuales. Utilizan falsamente esta influencia que le otorga este liderazgo cristiano. ¿Cuántos casos terribles hemos visto? Ahora, el enemigo es hábil, porque esto se evidencia y sale a la luz y mancha el testimonio, el nombre de la iglesia, afecta el evangelio. Pues las personas que están comenzando a caminar en el evangelio, ¿no?, al ver la conducta de estas personas, se desaniman y utilizan estas cosas para cerrar su corazón al evangelio. Aunque esto también se torna como una buena excusa para alejarse de Dios, los termina afectando. Afecta y dice: ya no quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada del evangelio porque conocí una persona que aparentemente era una buena persona, un buen pastor, y terminó haciendo esto, el otro, se llevó el dinero de la iglesia, se metió con una mujer, y esto afecta el evangelio. Por ello la palabra utiliza este pasaje y también nos está hablando, ¿no?, de Janes y Jambres, que según la traducción judía fueron aquellos magos. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presentó delante del faraón y Dios le estaba con Moisés para mostrarle el poder y que venía con la autoridad de Dios? Moisés venía con la autoridad de Dios frente a Moisés, pero ahí había unos magos, ¿no?, que imitaban estos hechos portentosos que por mano de Dios hacía Moisés delante de Faraón. Ellos resistían, se oponían a la autoridad de Dios. Y cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, ellos imitaron e hicieron lo mismo. Igual cuando cambiaron el agua en sangre, ellos también, los magos, hicieron aquellos hechos. Y cuando llenaron la tierra de ranas también. Pero finalmente no pudieron con la plaga de los piojos, porque el poder del maligno es limitado. Porque a pesar de que Satanás es un imitador, ¿no?, tarde o temprano va a quedar en evidencia
en evidencia estas cosas ocultas que ellos hacen. Así tal cual, estas personas quedarán en evidencia tarde o temprano, porque su falsedad será evidente, pues estas personas están reprobadas delante de Dios y solamente les espera el juicio y la condenación eterna, porque realmente no tienen ni un corazón, actúan en nombre del enemigo, se meten en las iglesias. Estas personas que tienen una mente depravada quedarán expuestas y su necedad, su pecado, quedará totalmente al descubierto. Pero nuevamente, escúchame, hermano, amigo, en esta mañana, lo peligroso es que el plan del enemigo es que la gente llegue a pensar que así son todos los cristianos, que así son todas las iglesias, que así son todos los pastores, que así son todos los líderes. Esto es una obra satánica para poner tropiezo a la obra de Dios. Pues recuerda que el enemigo quiere hacer tropezar a las personas que están caminando en el camino del Señor, a los débiles de la fe. Porque como dice la palabra, lo único que quiere es la perdición de las almas. No quieren que crean el evangelio, no quieren que se salven. Por eso, querido hermano y amigo, que me estás escuchando en esta mañana, quizás tú has sufrido alguna fuerte decepción por alguno de esos comportamientos, esa larga lista que nos relata el capítulo 3 de 2 de Timoteo, de personas que aparentaban piedad, espiritualidad, y quizás tú depositaste toda tu confianza en ellos. Les creíste, pensaban que eran personas de Dios, personas correctas, honestas, y te defraudaron, te engañaron. Por eso yo quiero en esta mañana animarte y decirte que estas cosas fueron advertidas por el Espíritu Santo. El Señor las puso en su palabra para advertirnos que estas cosas pasarían, para estar atentos y vigilantes, para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso, si tú has vivido esta experiencia triste, muchas veces hemos escuchado repetidamente, sí, ya no quiero saber nada del Evangelio, y te cuentan la historia y les creemos, porque la palabra lo dice, creemos que hay gente malvada, que solamente entró a la iglesia por codicia, siguiendo sus bajas pasiones, jamás amaron a Dios, eran lobos vestidos de oveja. Como les digo, hermanos, esto fueron advertidas por el Señor, para que estuviéramos alertas, y no nos sorprenda, y aprendamos a discernir y diferenciar a los verdaderos hombres de Dios de los falsos profetas que se visten como ovejas y se infiltran en la casa de Dios, se infiltran entre los cristianos. Que esto no sea una excusa para alejarte de Dios. Ven, regresa a tu Señor. Por eso en esta mañana, tú, mi amigo, mi amiga, que a lo mejor estuviste y fuiste en algún tiempo de tu vida en la iglesia, y fuiste terriblemente decepcionado por un hombre que decía ser un siervo de Dios y finalmente terminó siendo un pagano. Y esto cerró tu corazón, afectó tu corazón. Hoy el Señor te dice, ven, hijo mío, regresa al camino de tu Señor. Regresa al camino angosto. Busca de todo corazón. Ven delante del Señor. Eso fue un plan del enemigo para alejarte del camino del Señor. Fue una obra demoníaca para que tú no crezcas en los caminos del Señor, para que tú no te conviertas, para que tú no seas salvo. No te dejes engañar por el enemigo. Estas cosas fueron advertidas hace 2000 años por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos, ¿sí?, que en las iglesias también hay gente que aparenta ser cristiana, pero tiene otros fines, tiene otro corazón, un corazón que no tiene nada que ver con un siervo de Dios. Pues el Señor nos ha llamado a servir y no a ser servido, a renunciar, a negarnos a nosotros mismos. Por eso quiero terminar esta mañana con este devocional animándote, alentándote. Regresa al camino de tu Señor. Comienza de nuevo, ¿sí? Vamos a comenzar con una sana doctrina, con un evangelio real, viviendo el camino angosto, el camino que el Señor Jesús nos llama. No es fácil la vida cristiana, ¿sí? No es fácil. Hay dificultades, pero estamos en el camino correcto. Vivimos bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios, cubiertos por su misericordia, sus planes, sus propósitos. El Señor, mi amigo, quiere lo mejor para ti y para tu familia. Por eso te invitamos a venir a Cristo. Contacta con nosotros. Ven, anímate. Olvida
ese incidente que pasaste. Recuerda, eso fue una obra del enemigo para alejarte del camino de Dios. Pero esta mañana quiero invitarte y decirte, regresa a tu casa, regresa a los caminos del Señor. El Señor te está esperando. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por advertirnos que viviríamos tiempos peligrosos, con hombres malvados, Señor, amadores de sí mismos, soberbios, Padre, implacables. Hombres, Señor, que aman los deleites más que las cosas de Dios. Estos hombres, Señor, se han camuflado en diferentes iglesias haciendo daño, Señor, Padre, a tu santo nombre. Y han afectado el corazón de muchas personas, por las cuales yo te ruego, Señor, aquellas personas que están escuchando en este momento este mensaje, Señor, toca sus corazones, Señor. Padre, que entiendan que tú les amas y que tú advertiste estas cosas, Señor, y que vuelvan, Señor, a tu camino, que vuelvan, Señor, Padre Santo, a caminar en el camino del Evangelio, porque tú les amas. El Señor Jesús dio su vida en la cruz por ellos y tienes planes de bendición, planes de salvación para sus vidas. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, en los siguientes días vamos a tratar cómo enfrentar esos tiempos peligrosos, cómo preparar nuestro corazón, cómo prepararnos para que estas cosas cuando lleguen no nos sorprendan, sino estemos preparados a enfrentar a estos hombres que se infiltran en nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo día. Bendiciones.